Dicen que el poder te hace intocable. Que cuando tenés dinero, belleza y un apellido que pesa más que el oro, nadie se atreve a dañarte. Yo creí eso. Fui la presidenta más joven en la historia del Consorcio Balenciaga. Dueña de imperios, de contratos millonarios, de hombres que se arrodillaban con solo una mirada mía. Pero el veneno no siempre viene de afuera. A veces duerme en tu cama, te besa en la frente y firma documentos con tu apellido. Me destruyeron. Me arrebataron todo. Y cuando mi cuerpo golpeó el pavimento desde el piso 42, no lloré. Sonreí. Porque mientras mi sangre se esparcía en la acera, una sola idea me sostuvo. Voy a volver. Y esta vez, no voy a perdonar a nadie. Capítulo 1. El brindis antes de la caída. Yo no nací rica. Lo fui construyendo con uñas, sangre y astucia. A los 32 años ya tenía lo que muchas soñaban, mi nombre en la lista Forbes, una torre con mi apellido en Puerto Madero, y un anillo de compromiso con un diamante que eclipsaba a cualquier estrella. Mi prometido, Elías Gálvez, era el tipo de hombre que las revistas catalogaban como el heredero dorado. Guapo, educado, empresario, y un farsante. Esa noche celebrábamos el aniversario número 5 de nuestra fusión de empresas. En el salón de cristal, las copas tintineaban, las mujeres me envidiaban en silencio, y yo fingía que no notaba cómo Elías evitaba mi mirada. Por ti, me dijo, alzando su copa, sonriendo como si no estuviera acostándose con mi asistente desde hace meses. La reina de este imperio. Yo choqué la copa, pero no bebí. Algo en su voz sonaba hueco. Siempre fue así y recién ahora lo noto. Después del brindis, me retiré al despacho. Necesitaba respirar. Encendí una tablet para repasar informes. Por costumbre, entré al sistema de seguridad, y ahí lo vi. Un correo. Clasificado. Marcado con mi nombre, pero sin mi autorización. Lo abrí. Lo que leí me hizo temblar. Acta de cesión total de acciones. Firma falsificada. Poder transferido a Elías Gálvez. Fecha, hoy. El aire se volvió hielo. No podía ser real. Fui a confrontarlo, pero lo encontré en el pasillo, con Lara, mi asistente, besándolo como si el mundo no existiera. Y él me miró con lástima. Lo siento, Sofía. Fuiste un obstáculo necesario. Nada personal. El dolor me atravesó el pecho, pero no era la decepción lo que más me dolía. Era la humillación. Mi mente ya comenzaba a correr en otra dirección, mientras mi cuerpo se mantenía inmóvil. En un segundo, mi respiración se aceleró. No quería perder el control, no en ese momento. ¿En nada personal? Y le respondí, mi voz quebrada, pero firme. Te di todo, Elías. Incluso mi confianza. ¿Y Lara, realmente creíste que no lo notaría? Era necesario. El poder ya no te pertenece, contestó él, con una sonrisa fría. Es mi turno ahora. No eres más que una sombra, Sofía. Solo una mujer que pensó que podía manejar un imperio. Elías y Lara no dejaban de mirarme como si fuera una simple molestia que podían quitar de su camino. Mi cuerpo tembló, pero no de miedo. Algo dentro de mí se encendió, una llama feroz que nunca había sentido. Fue entonces cuando supe que no podría simplemente quedarme allí observando cómo destruyen mi vida. Quería que sintieran el peso de la traición. Nos dirigimos al balcón, donde la vista del horizonte ya se oscurecía con la caída de la noche. El viento golpeaba mi cara, pero mi mente estaba demasiado concentrada en el veneno que corría por mis venas. Había sido una traición perfecta. No puedes hacer nada ahora, Sofía. Tu tiempo terminó, dijo Lara, empujándome suavemente, pero con la intención clara de quitarme del camino. Mi equilibrio vaciló, pero no caí. Miré a Elías, quien estaba de pie, observando mi caída con indiferencia. «Eres una cobarde», y grité, mi voz elevándose por encima del viento. Pero no pude evitarlo, mis pies comenzaron a ceder, el suelo bajo mí desapareciendo. Con un empujón final de Lara, caí. Todo fue un torbellino de sensaciones, el aire golpeándome en la cara, la caída interminable, hasta que, de repente, se detuvo. Y ya no pude sentir nada más. Y desperté. En mi antiguo cuarto, en la casa de mi infancia.
con el cuerpo de una chica de 17 años. La misma fecha. 10 años atrás. Volví. Y esta vez, voy a destruirlos a todos. Capítulo 2. Un nuevo comienzo. Despertar en el pasado fue como si el tiempo mismo me hubiera arrojado de vuelta a un lugar oscuro, pero a la vez, cargado de promesas. No sabía qué estaba pasando ni cómo había llegado allí. Sin embargo, el que no importaba. Lo que realmente importaba era el porqué. Me encontraba en mi vieja habitación, el aire olía a recuerdos que ya no quería tener, a la misma cama que alguna vez usé cuando era una niña con sueños de grandeza. Antes de que todo se convirtiera en una lucha por sobrevivir entre mentiras y traiciones. Miré mi reflejo en el espejo. Era yo, pero no lo era. Este cuerpo ya no era mío, y la niña que lo habitaba ya no tenía nada que ver con la que había sido. El espejo me devolvía a una joven de 17 años, aún sin la dureza del mundo en su rostro. Mis manos aún temblaban al intentar asimilar lo que había ocurrido. Sentí mi respiración acelerarse, y el pánico quiso invadir mi mente, pero lo rechacé. No tenía tiempo para dudas. Esta vez iba a ser todo diferente. Mi mente no era la misma. El conocimiento que ahora llevaba en mí, la experiencia de años viviendo en un mundo de traiciones, me hizo entender que el futuro ya no era algo incierto. Yo lo conocía. Sabía cómo jugarlo. Y esta vez, yo iba a ser la que dictara las reglas. De repente, una voz familiar irrumpió en mis pensamientos. Mi madre, bajando las escaleras con su paso acelerado, se acercó a mi habitación. «Sofía, ¿ya te levantaste? Hoy es un día importante, no puedes quedarte en casa todo el día. Tienes clases y hay mucho por hacer». Escuchar su voz, su tono de preocupación, hizo que el nudo en mi pecho se apretara. No era la madre que conocía en el futuro. Aún era la misma mujer que me había cuidado con todo su ser, ajena a todo lo que estaba por suceder, a todas las decisiones equivocadas que tomaría. No más. Mi mente se aclaró. Ya no iba a permitir que las piezas del destino se colocaran sin control. No iba a seguir las reglas. Esta vez, yo haría que el futuro fuera diferente. Me levanté de la cama, con una determinación renovada. Pero no era el futuro lo que me preocupaba. Eran las personas. Esas personas que, en este tiempo, aún no me conocían. Que aún no sabían que el destino de todos estaba a punto de cambiar. Bajé las escaleras y vi a mi madre, preparándose para salir. Se detuvo al verme, con una sonrisa maternal. «¿Qué pasa, hija? Estás muy callada». Yo la miré, sabiendo lo que estaba a punto de decirle, pero sin saber si debería decírselo. «En nada, mamá. Solo estaba pensando en lo que quiero para el futuro». Una risa suave escapó de sus labios. «¿Y qué es lo que quieres? ¿Estás pensando en tu carrera? ¿O en un chico?» Esa última pregunta me hizo detenerme. Elías, mi prometido en el futuro, ni siquiera existía en este momento. Y no sabía si debía acercarme a él. Sabía cómo terminaría, pero aún era un joven sin rostro en este tiempo. No quiero preocuparme por eso aún. Quiero hacer algo por mí misma. Algo que me haga sentir completa, respondí, con una sinceridad que no sentí hace años. Mi madre sonrió, confiada. No sabía lo que el futuro le tenía preparado. Pero yo sí. Y tenía que tomar las riendas de mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Esa mañana, después de clases, volví a mi habitación. Necesitaba un plan. Un plan que, con el tiempo, me llevara a una posición donde ya no tendría que temerle a la traición. No iba a ser una mujer débil ni dependiente. Esta vez, nadie me arrebataría mi futuro. Tomé una libreta vieja que tenía en el escritorio y comencé a escribir. 1. Terminar la escuela con las mejores calificaciones. No solo por ser la mejor, sino para obtener una beca que me asegurara un futuro diferente. Si mi nombre se destacaba ahora, podría usar eso a mi favor. 2. Contactar con viejos conocidos de la infancia. Sabía que algunas personas podrían ayudarme en el futuro. Debería conocerlas ahora, antes de que todo cambiara. 3. No confiar en nadie. Esta fue la lección más difícil. En el futuro, había aprendido lo mucho que duele confiar en las personas equivocadas. Y Elías había sido la peor de todas. Después de escribir esas 3 reglas,
me sentí más ligera, como si la presión comenzara a aflojarse. Sabía que el tiempo no se detendría, y mi segunda oportunidad no duraría para siempre. Sin embargo, iba a hacer que cada segundo contara. El futuro no me iba a sorprender otra vez. Esta vez, yo tendría el control. Capítulo 3. La serpiente en el aula. Los días pasaban como hojas arrancadas de un libro que ya conocía de memoria. Iba a clase, fingía ser una más. Pero por dentro, cada paso que daba era calculado, cada palabra era elegida con estrategia. No era una adolescente más. Yo era una mujer que había caído desde lo más alto, y que ahora caminaba entre niñas ingenuas con una corona invisible sobre la cabeza. Y entonces apareció ella. Lara. Alta, sonriente, de esas que encantan a todos con una carcajada falsa y ojos que no brillan, sino que analizan. En mi vida pasada, fue mi sombra, mi asistente, mi amiga. Y también fue quien me empujó, literalmente, al vacío. La última cara que vi antes de morir. La vi entrar al aula con ese paso seguro. Aún no me conocía, aún no había jugado su papel en mi tragedia. Pero yo sí la conocía a ella. Sabía todo de ella, cómo se hacía la víctima, cómo seducía a Elías tras bambalinas, cómo sonreía mientras me destruía. Esta vez, sería diferente. Esta vez, yo tenía la ventaja. Hola, dijo, sentándose a mi lado sin invitación. Eres Sofía, ¿verdad? La nueva en el curso. Te ves muy reservada. Pero me agrada. Sonreí. Hipócrita. Y no suelo confiar en cualquiera, respondí, con tono suave, pero firme. Ella arqueó una ceja, divertida. Vaya, qué directa. Me gusta. Yo soy Lara. Todos aquí me adoran, ya verás. Lo sé mejor que nadie, pensé. Pero lo que no sabe es que en esta vida, nadie la va a adorar a ella. No mientras yo esté aquí. Durante las semanas siguientes, comencé a observarla como si fuese una presa. Era una experta en manipular a las demás. Hacía pequeños comentarios disfrazados de halagos, dejaba caer accidentalmente secretos ajenos, y fingía ayudar a las chicas menos populares solo para humillarlas después. Y aunque aún no lo sabía, estaba empezando a envenenar a Elías. Sí, ese Elías. El mismo que, en el futuro, se convertiría en mi pareja, mi socio, mi verdugo. Aún era un joven torpe, encantador, con esa sonrisa tonta que tantas mujeres confunden con bondad. Lara ya le había puesto el ojo encima. Pero esta vez, no iba a dejar que él jugara conmigo sin que yo jugara primero con él. Una tarde, al salir de clases, lo vi apoyado contra la reja, mirando su celular. Elías, dije al pasar, como si lo recordara vagamente. ¿Nos conocemos? Levantó la vista, sorprendido por mi tono. No lo creo, pero deberíamos. Lo miré fijo. Qué fácil de leer eras. Qué fácil será usar tus propias palabras contra ti cuando llegue el momento. Quizás. A veces siento que ya viví todo esto antes. Lo dejé con la intriga. Me encantaba ver cómo su sonrisa desaparecía. Era tan fácil meterse en su cabeza. Esa noche, en casa, me senté frente a mi escritorio y abrí de nuevo mi libreta de planes. Agregué un nuevo nombre a mi lista. 4. Lara. Objetivo: desenmascararla antes de que siembre su veneno. Estrategia: no confrontarla. No ganaría nada atacándola. Lo que debía hacer era mostrarle que yo ya conocía sus juegos. Y que ahora, ella no era la jugadora. Era la pieza. Y luego, otro nombre. 5. Elías. Objetivo: no enamorarme. No confiar. Estrategia: acercarme lo suficiente para hundirlo antes de que él intente hacerlo conmigo. Cerré la libreta con una sonrisa amarga. Sí, quizás el mundo creía que yo era una adolescente más. Pero por dentro, yo era un monstruo disfrazado de víctima. Y estaba dispuesta a todo para no repetir mi destino. Capítulo 4. Las grietas en la máscara. El lunes amaneció frío. Un viento gris barría las calles como si el mundo supiera lo que yo iba a hacer. Como si la historia misma temblara por lo que estaba por cambiar. Lara llegó al aula envuelta en su habitual aura de reina del salón.
Saludó con sonrisas falsas, lanzó uno que otro comentario sarcástico, y se sentó con la seguridad de quien cree que el mundo entero está bajo sus pies. Yo también sonreí. Pero lo hice por dentro. Porque esa seguridad estaba a punto de resquebrajarse. Durante semanas, la había observado. Había memorizado cada uno de sus pasos, su círculo de amistades, sus mentiras pequeñas y grandes. Y hoy, daría mi primer paso. La clase de historia era aburrida. La profesora hablaba del ascenso y caída de los imperios, sin saber que frente a ella se gestaba uno nuevo. Lara, ¿puedes leer el siguiente párrafo?, pidió la profesora. Ella se aclaró la voz y empezó a leer, segura, teatral. Todos le escuchaban embobados. Todos menos yo. Yo leía otra cosa, su arrogancia. Su necesidad constante de ser el centro. Esa misma necesidad que la llevó a traicionarme en mi vida pasada. Al terminar la clase, me acerqué a Clara, una de las chicas más calladas del grupo. En mi otra vida, fue una víctima silenciosa del bullying de Lara. ¿Sabes? Y le dije con aire casual. Creo que Lara se burló de ti el otro día, o me pareció. Clara me miró, confundida. ¿Cuándo? Cuando dijiste que te gustaban los libros de fantasía. Ella hizo una mueca y dijo que infantil. Lo dijo bajito, pero yo lo escuché. Mentí. Pero era una mentira con propósito. Un simple empujón al dominó. Clara se quedó callada. No respondió. Pero en sus ojos apareció la duda. Esa tarde, dejé una nota anónima en el casillero de Julia, otra compañera. Decía, ten cuidado con Lara. Dice que tú solo pasas los exámenes porque coqueteas con los profesores. Otra mentira. Otra semilla. Para el jueves, ya había una tensión visible en el ambiente. Miradas esquivas. Susurros. Lara aún no entendía qué pasaba. Pero el hielo se rompía bajo sus pies, centímetro a centímetro. Y entonces, el golpe final, Elías. Lo intercepté en la biblioteca, donde solía estudiar solo. Me senté frente a él, con una expresión nerviosa, temblando apenas, fingiendo vulnerabilidad. Elías, ¿puedo confiar en ti? ¿Ocurre algo?, preguntó él, bajando el libro. Bajé la mirada. Suspiré. No quiero causar problemas, pero alguien me advirtió que no me acercara a ti. Dicen que Lara se pone celosa. Él frunció el ceño. ¿Celosa? ¿De qué? No sé, quizás porque hablamos. O porque te gusta hablar conmigo. No sé, solo te lo digo porque me siento incómoda. Y me fui. Lo dejé con esa espina plantada en la mente. Esa noche, mientras me miraba en el espejo, no vi a una adolescente. Vi a un estratega. Vi a alguien que sabía manipular el tablero. Lara se estaba quedando sola. Y lo mejor, aún no había comenzado. Porque si algo aprendí al caer desde la cima, fue esto: no basta con vengarse. Debes destruirlos como ellos te destruyeron a ti. Desde adentro. Sin que vean venir la caída. Volver a caminar por los pasillos de la escuela donde todo comenzó fue como pisar un escenario del pasado, solo que esta vez, yo escribía el guión. Mi nombre ya no era temido, pero tampoco era ignorado. Había logrado convertirme en una presencia constante, impecable, calculadora, carismática. Nadie sabía quién era realmente. Ni siquiera Elías. Él seguía igual que en mi vida pasada, encantador, astuto, con esa sonrisa que a tantas hacía caer, y que a mí casi me cuesta la vida. Pero esta vez no era yo quien caía. Era él quien seguía el juego que yo controlaba. ¿Nos vemos después de clases?, me dijo, arrimándose como si aún tuviéramos intimidad. ¿Y para qué? ¿Te aburriste de tus otras admiradoras?, respondí con una sonrisa dulce, mientras sostenía su mirada con la misma frialdad con la que un verdugo observa al condenado. Elías no supo qué contestar de inmediato. Vaciló. Ese pequeño temblor en sus ojos fue todo lo que necesitaba para saber que ya lo tenía en mis manos. Y todavía no sospechaba nada. En secreto, había comenzado a construir mis cimientos. Conocí a Luciana, una joven inversora en formación con padres influyentes, a Martín, el hijo del dueño de una importante red de empresas tecnológicas.
Me movía con cautela, plantando semillas para mi nuevo imperio. Mientras tanto, Elías creía estar conquistando a una chica ingenua. Qué irónico. En mi vida pasada, fue él quien destruyó todo lo que amaba. Ahora era yo quien ponía las piezas, para hacerlo caer más fuerte. Una tarde, en la biblioteca del colegio, lo enfrenté. ¿Recuerdas lo que me dijiste el primer día que nos vimos? Le pregunté, fingiendo nostalgia. ¿Qué eras distinta a todas las demás? Sonrió, confiado. Y sí, me acerqué a su oído. Y no tienes idea de cuán distinta soy ahora. Se quedó en silencio, desconcertado. Y yo me alejé, dejando que la duda comenzara a consumirlo. Era solo el principio. Lo que aún no sabía es que Lara, su futura aliada y traidora, estaba más cerca de lo que pensaba. Y esta vez, yo la estaba esperando. Capítulo 6. El primer movimiento. Nunca fui creyente del destino. Pero hay momentos tan precisos, tan quirúrgicamente diseñados, que una parte de mí empieza a sospechar que el universo disfruta vernos caer o levantarnos con furia. Era la última clase del día. Estábamos en laboratorio, y el profesor nos obligó a trabajar en parejas. ¿Adivina a quién me asignaron? Sí, a Lara. En mi vida pasada, esta mujer de mirada tímida y voz dulce terminó convertida en la serpiente que me devoró desde dentro. Asistente, confidente, espía. La mano derecha de Elías. La misma que me empujó desde la terraza con esa sonrisa hipócrita. Pero esta vez, yo sonreí primero. Hola, dijo ella, estirando la mano con nerviosismo. Creo que nos tocó trabajar juntas. Qué coincidencia, le respondí, con una sonrisa tan suave como venenosa. Justo quería conocerte mejor. La clase fue una farsa de cortesías. Ella creyó que yo era nueva, abierta, amable. Me habló de su familia, de sus aspiraciones. De cómo admiraba a Elías. Claro que sí, la misma historia de siempre. ¿Y él y tú son cercanos? Me preguntó en voz baja, como si fuera un secreto. Que digamos que tenemos historia, contesté. Pero el pasado no me interesa tanto como el futuro. Y ese fue mi primer disparo. Esa noche, revisé cada uno de sus perfiles sociales, las fotos que aún no había publicado en esta vida, los lugares que solía frecuentar, su ciclo. Lo recordaba todo. Sabía cómo se movía, cuando mentía, cómo reaccionaba cuando se sentía expuesta. No iba a detenerla todavía. No. Quería que se acercara. Quería verla confiar. Quería que, por una vez en su patética existencia, creyera que estaba ganando. Y mientras Lara se envolvía en su propia telaraña, yo me preparaba para el siguiente paso. Había conseguido una invitación a una gala exclusiva organizada por los padres de Luciana. Una oportunidad para mostrarme ante inversionistas, empresarios, y figuras que en mi otra vida solo conocí cuando ya era demasiado tarde. Pero esa noche, entre luces, música y copas de vino, ocurrió algo que no estaba en mis recuerdos. Elías también estaba allí. Y no vino solo. Tomado del brazo, llevaba a Lara. Ambos me miraron, sorprendidos. Él frunció el ceño, confundido. Ella sonrió. Yo también. Y en ese instante, supe que la partida ya había comenzado. Capítulo 7. El disfraz de lobo. La gala estaba en su punto más alto. Risas sofisticadas, copas de cristal, vestidos que valían más que un salario anual. Pero entre toda esa elegancia, yo solo veía dos cosas, a Elías y a Lara, y al monstruo disfrazado de príncipe que seguía creyéndose intocable. Luciana se acercó a mí con 2 copas de champaña. ¿O lo conoces? Me preguntó, mirando a Elías. A él. Un viejo conocido. MMM. Tiene fama de encantador, pero algo en su sonrisa no me convence. Confía en tu instinto, le dije. Los lobos nunca ladran antes de morder. Mientras hablábamos, Elías no dejaba de mirarme desde lejos. Había algo en su rostro que no era deseo, era duda. Desconfianza. Inseguridad. Yo era una sombra que no encajaba con sus recuerdos. Y eso lo desesperaba. Me acerqué sin miedo. Frente a frente. ¿Tú también fuiste invitado? Y le dije, fingiendo sorpresa.
¿Y tú? Contestó, alzando una ceja. No te imaginaba en este tipo de eventos. Entonces no me imaginaste lo suficiente. Volteé hacia Lara, que me observaba con su fingida dulzura. Veo que se reencontraron rápido. Nos llevamos bien desde la escuela, intervino ella, con esa voz melosa que ya no me provocaba más que repulsión. Claro, respondí. Algunas conexiones sobreviven incluso a la podredumbre. La conversación quedó suspendida por unos segundos. Ni él ni ella supieron cómo interpretar mis palabras. Y eso me encantó. Esa noche planté la primera duda en sus corazones. Pero lo mejor vino después. Antes de irme, uno de los empresarios más importantes del país, Martín Calderón, se me acercó. Vi cómo te desenvuelves, Sofía. Me agrada tu forma de ver a la gente. Estás invitada a nuestra próxima reunión privada. Se hablarán temas delicados. Delicados me interesa, le respondí, ocultando el temblor de emoción que recorría mi espalda. Estaré ahí. Ese era el círculo que en mi vida pasada me fue negado. Esa era la mesa en la que nunca me dejaron sentar. Pero esta vez, iba a llegar antes. Y cuando todos quisieran evitar que subiera, sería demasiado tarde. Esa noche, ya en mi habitación, con las luces apagadas y el corazón latiendo a fuego lento, revisé mi plan. Luciana, aliada firme. Martín, mentor en construcción. Elías, objetivo en la mira. Lara, futura víctima de su propia lengua. Y en el fondo, me repetía. No vine a rehacer mi vida. Vine a vengarme con estilo. Capítulo 8. El día que me temieron. Llegó el día. La gran reunión de inversores, empresarios y figuras de poder. Esa que en mi vida pasada ni siquiera sabía que existía. Esta vez no iba como espectadora. Iba como estratega y como verduga. El salón estaba lleno de trajes de diseñador, relojes importados y palabras vacías. Yo, en cambio, solo llevaba una cosa bajo el vestido negro, memoria. Martín me presentó oficialmente ante todos. Ella es Sofía, una de las mentes más brillantes de esta nueva generación. Escúchenla. No se arrepentirán. Mientras hablaba, observé a Elías al fondo. Él no estaba invitado. Pero había conseguido colarse, como siempre lo hizo, por favores, por contactos, por mujeres que usaba como escaleras. Esta vez, Lara fue su escalera. Cuando me vio allí, tomando el micrófono y siendo escuchada por personas que solían ignorarme, lo entendió todo. Mi propuesta es simple, dije ante la sala, invertir en visión, no en hombres. No en los que siempre ganaron, sino en los que nunca nos dieron la oportunidad. Algunos asintieron. Otros me subestimaron. No importaba. Las semillas ya estaban envenenadas. Después del evento, Lara se acercó con su clásico tono hipócrita. «O lo hiciste genial. ¿Ves? Te dije que no debías rendirte. Oh, Lara, tú fuiste una gran maestra». Aprendí a no confiar en nadie con sonrisa dulce y puñal oculto. Ella palideció. Sabía que lo sabía. Y Elías lo notó también. «¿Qué estás haciendo, Sofía?», me preguntó él, tomándome del brazo. «Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, ser yo sin pedir permiso». Solté su mano con asco. Él, impotente, no entendía cómo esa chica débil ahora estaba a años luz de donde él se quedó. La reunión terminó. Pero la verdadera victoria fue después. Un informe anónimo llegó a los directores de la firma donde Lara trabajaba. Una filtración financiera. Fraude. Favoritismo. Y sí, lo envié yo. Una semana después, Lara fue despedida públicamente. Elías, sin su respaldo, perdió toda influencia. Y yo, me senté a ver cómo caían, como alguna vez ellos me vieron caer a mí. Ese día, mientras firmaba mi primer contrato millonario como socia de Martín, alguien me preguntó. «¿Y ahora qué sigue, Sofía?». Sonreí. Ahora empieza lo bueno. Porque esto no fue justicia. Esto fue venganza bien servida. Capítulo 9. La última jugada. La caída de Lara y Elías fue solo un avance de lo que estaba por venir. Lo que ellos no sabían era que la jugada final aún estaba en proceso. Yo ya no solo era una amenaza.
Ahora, mi nombre resonaba en cada sala de juntas, en cada conversación de pasillo. Era una mujer poderosa, estratégica, que no temía hacer lo necesario para conseguir lo que le pertenecía. Martín había sido un aliado valioso, pero la última pieza de este rompecabezas no podía depender de nadie más que de mí. El verdadero golpe sería cuando Elías no pudiera ni siquiera mirar hacia atrás, cuando las ruinas de su imperio fueran lo único que quedara. Una tarde, me reuní con Luciana para revisar los detalles. Todo estaba calculado. Todos los movimientos. Cada palabra dicha, cada gesto, todo lo que Elías pensaba que había controlado, lo tenía ahora bajo mi dedo índice. Elías cree que lo hemos dejado atrás, que la lucha ha terminado, me dijo Luciana, mirando las pantallas de su computadora con una sonrisa que pocos podrían reconocer como peligrosa. La lucha aún no empieza. Mi voz era fría, calculadora. Lo que viene ahora es la verdadera batalla. El primer paso había sido darles el poder, dejar que respiraran. Nadie se arriesga cuando no está acostumbrado a perder. Elías, ahora, pensaba que había ganado terreno. Pensaba que con su antigua red de contactos podría recuperarse, que podría recuperar el control. Pero, como todo hombre que ha sido demasiado arrogante, había pasado por alto el peor error, nunca me subestimó a mí. Esa noche, todo comenzaría a desmoronarse. La última pieza de mi venganza era la más delicada, la más oculta, pero también la más efectiva. Mientras Elías celebraba su pequeño triunfo en la firma, confiado de que Lara lo respaldaría, fue cuando se le cayó el mundo encima. Un nuevo informe llegó a su mesa, pero no era un informe cualquiera. Era una evidencia de su propio fraude. Había sido demasiado descuidado. Sus conexiones, sus favores, todo lo que había hecho para llegar tan alto, ahora lo harían caer con un peso aplastante. Miré la escena desde mi oficina, como quien observa una pieza de ajedrez derrapando hacia su final. Sabía que Elías, ahora completamente solo, intentaría reaccionar. Pero no sería suficiente. Esto no es justicia. Susurré para mí misma mientras observaba su rostro desencajado en la pantalla del monitor. Esto es lo que él se merecía. Al día siguiente, Elías no apareció en la firma. La noticia se expandió como fuego. Fraude. Manipulación. Y lo peor de todo, su propia caída fue provocada por su propia red de mentiras. Pero lo más gratificante era saber que nunca más tendría la oportunidad de volver a pisotear a alguien como me hizo a mí. Su nombre, que alguna vez fue temido, ahora era solo un susurro olvidado. Era mi momento. Nadie en esa sala sabía quién era Sofía, pero sí sabían lo que había detrás del nombre Sofía. Y eso era suficiente. Para todos ellos, para Elías, para Lara, para todos los que alguna vez pensaron que mi caída era inevitable, este no fue el final de mi historia. Esto fue solo el comienzo de mi ascenso. Capítulo 10. Todo lo que merecía. Pasaron 2 años desde que empecé de nuevo. 2 años desde que me arrancaron la piel, y aprendí a vestirme con fuego. Hoy ya no soy la mujer rota que una vez lloró por traiciones disfrazadas de amor. Soy la fundadora de mi propia empresa, con oficinas en 3 países, aliada de los tiburones que alguna vez solo vi desde abajo. Y no heredé nada. Me lo gané todo. Luciana sigue a mi lado. Le di el cargo de vicepresidenta. A nadie le debo tanto como a ella, y juntas hemos construido un imperio. Martín sigue como socio, aunque ahora sabe muy bien quién tiene el control real. ¿Y Elías? Vive en un departamento minúsculo, con muebles prestados y deudas hasta el cuello. Lara lo abandonó cuando perdió todo. Hoy trabaja en una cafetería, donde la gente le pide café sin saber que alguna vez creyó tener el mundo a sus pies. ¿Y Lara? Fue vetada en todas las empresas importantes tras su escándalo. Se mudó a otra ciudad, buscando empezar de nuevo, pero su apellido ya es sinónimo de traición. A veces me los cruzo en algún titular olvidado, o los escucho nombrar en conversaciones lejanas. No siento odio. Solo indiferencia. Porque al final, no se trataba de venganza. Se trataba de volver a ser yo. Solo que esta vez, una versión más fuerte, más rica, más libre. Miro mi reflejo y no veo cicatrices.
Veo coronas hechas con cada lágrima que me obligaron a derramar. ¿Volverías a cambiar algo? Me preguntó Luciana una noche, brindando por un nuevo contrato cerrado. Sonreí. No. Porque aunque me costó el alma, hoy tengo algo que jamás tuve en mi vida pasada. Poder. Libertad. Y amor propio.